Señor, venimos ante ti, al trono de la gracia, a recibir misericordia, oportuno socorro. Pedimos, Señor, nos perdones, nos limpies de todo pecado. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a toda la persona que vaya a escuchar, la congregación y las personas que estén atentos a, a las prédicas y estudios de Casa sobre la Roca, Señor. Pedimos que obres en cada corazón. Pedimos que esta palabra sea con tu autoridad, con tu poder, y que tú seas glorificado, exaltado en ella, Señor. Te damos gracias, Señor, de antemano, porque sabemos que vas a obrar en cada persona, y que también, Señor, estás obrando en nosotros y también estás guardando, proveyendo, Señor, un techo para empezar la vida, Señor, un techo, alimentos y salud, Señor. Pedimos por nuestros hermanos, Señor, que estén padeciendo alguna situación o enfermedad, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor, y que les des fortaleza y los levantes y que puedan ver tu mano poderosa obrar en ellos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestro tema, los martes de estudios bíblicos. Nos quedamos en Marcos 12, capítulo 40. Capítulo 12, versículo 40. Vamos a ver del versículo 41 al 44. El tema de hoy, la ofrenda de la viuda pobre. La semana pasada pudimos ver al Señor Jesús exponer a todos estos diferentes grupos de religiosos, herodianos, saduceos, fariseos, que intentaban tentarlo y matarlo, que solo vivían una farsa engañando a la gente, pero a Dios no pudieron engañarlo. Estos religiosos legalistas estaban estorbando al reino de Dios. ¿Cómo lo hacían? Con sus tradiciones como ley, así que no permitían que entraran al reino de los cielos. O sea, no iban ellos ni dejaban ir a nadie. Entonces estaban trabajando en oposición para la obra del mal, o sea, prácticamente para el mismo Satanás. Cabe mencionar también que podemos estorbar la obra de Dios de otra manera. Por ejemplo, cuando engañamos a las personas diciendo que si repiten una oración, ya son salvos. Es importante presentar el Evangelio y que la persona por sí misma, debido a escuchar el Evangelio y ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, sea la misma persona quien clame a Dios para ser perdonado de pecado y no persuadirlo sin arrepentimiento, sin regeneración, a una oración antibíblica. Porque cuando esta persona se encuentre frente al Señor Jesús y vea que solo hizo una oración sin regeneración, sin arrepentimiento, sin perdón de pecados, sin convicción de que por la fe en Cristo Jesús es perdonado de pecado y justificado ante Dios Padre, y descubra que aún está condenado por causa de engaños, obviamente el que engañó va a dar cuentas de esto al Señor. Mucha gente está cometiendo este grave error. No sigamos cayendo en ser tropiezo. Y para la persona que ha sido engañada, que le pida al Señor, le dé arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, obviamente, se trata de arrepentimiento genuino a través de Cristo Jesús. Se trata de ser hacedores de la palabra debido a esa conversión que solo Cristo da. Y esto solo pasa cuando Dios nos perdona de nuestros pecados. Entonces se trata de vivir armonizando con la justicia de Cristo y no la nuestra. Se trata de vivir con ese fruto. Recuerden que Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Vivir con el fruto evidente del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesús les decía a los religiosos la semana pasada, ¿por qué diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo más importante. El Señor se refería a que estas personas eran tan meticulosos para que se cumpliera con el diezmo, pero ellos no cumplían con lo más importante para Dios. ¿Qué es lo más importante para un hijo de Dios? La justicia, la misericordia y la fe. Por eso les dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea que el diezmar dice que es necesario, o sea que eso tiene que hacerse, ¿no? Es importante de cumplir. Pero es más importante cumplir, obviamente, la justicia de Dios en nuestras vidas, la misericordia hacia los demás, que se vea la fe a distancia, que se vea que tienes una fe firme en el Señor y que a través de esa fe sean notables esos frutos, esas virtudes, esos dones. No solo como ellos hacían de palabra en sus propias doctrinas y condiciones por conveniencia propia.
el Señor les dijo, devoran las casas de las viudas, porque se metían a las casas de las viudas y como ellas pues ya no tenían quien las defiendan, de alguna manera las estafaban, les quitaban sus bienes, de alguna manera las envolvían. Y obviamente el Señor se los acusa a todos estos, ¿no? Entonces, terminando ese tema, esa acusación del Señor Jesús, el Señor Jesús se dispuso a descansar. Y eso vamos a empezar a ver en nuestro texto. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado del arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hacemos pausa acá. Y es un tema controversial. Digo controversial porque mucha gente generaliza que las congregaciones usan este tema para lucrar, para sacar dinero. Entonces, vamos a enfocarnos en la verdad, en lo que el Señor Jesús dice, para que no caigamos en ese error. El Señor Jesús estaba acá terminando de sacar a la luz todo el falso sistema religioso, lo había desenmascarado, aún estaba en el templo, y dice, y sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, o sea, prácticamente lo que hoy llamamos un ofrendero. El Señor estaba mirando un ofrendero, por decirlo así. La intención del corazón de esta pobre viuda fue percibida por el Señor. O sea, el Señor hizo la observación y fue una observación para el Señor gratificante, una observación que trajo gozo en su corazón, porque estaba cansado de haber soportado de parte de todos sus enemigos una tormenta de preguntas con malas intenciones, de haber soportado que querían avergonzarlo, que querían hacerlo caer con un error, para que junto con el pueblo dijeran blasfemó y lo condenaran a muerte. Entonces, después de haber expuesto su falsedad, su falsa piedad de estas personas, pues ve esta escena donde ve grandes filas para el arca de la ofrenda, pero ve a esta viuda y sintió un gozo en su corazón. El Señor estaba sentado y estaba observando a esas personas que estaban llevando ofrenda al arca. Y entre esa observación, observó que muchos estaban como que con orgullo, porque era muy evidente que esos hombres ricos dejaban cantidades fuertes como ofrendas. Entonces esto nos enseña que no ofrendaban de corazón, o sea, estamos viendo el orgullo, estamos viendo que quieren la vanagloria, o sea, que estamos viendo las apariencias, y las apariencias pues no nos hacen más espirituales ante Dios. O sea, solo dar por cumplir y dar sin generosidad de corazón no le agrada a Dios, no es lo que Dios nos ha enseñado, ni es lo que Dios quiere, porque Dios no necesita nuestro dinero. También nos enseña que no es más espiritual una obra que tenga una caja de ofrenda fija en una congregación que también el pasar las canastas para ofrendar. O sea, no es un asunto de qué es correcto o qué no lo es, pero el enfoque del Señor Jesús es lo que vale. Y ese enfoque es que no se llame la atención por diezmar u ofrendar. Se debe dar con un corazón generoso y no a la fuerza o por cumplir o queriendo llamar la atención, porque esto no es agradable ante los ojos de Dios. El Señor Jesús miraba lo que el pueblo estaba haciendo. Y en verdad el Señor Jesús nos ve cuando estamos dando. Él se da cuenta de cómo damos. O sea, conoce muy bien las intenciones del corazón. El Señor Jesús es omnisciente, lo sabe todo. Él estaba observando esto y quiere decir que si se enfocó en esto y le dijo a sus discípulos, escuchen esto, es porque le interesa que sepamos que Él está más interesado en cómo damos que cuánto damos. O sea, está más interesado en cuál es la intención del corazón por la que estamos dando. Porque siempre ha querido que el ser humano, obviamente, se dé cuenta que lo que a Él le interesa es el corazón. Ahora, el Señor obviamente quiere que seamos generosos, pero de corazón, no dando egoístamente o falsamente. Y al ver cómo el pueblo estaba ofrendando, pues obviamente estaba viendo que era egoístamente, era falsamente. Y el Señor pues no estaba estudiando acá una técnica, Él veía el motivo y el corazón. Porque, vuelvo a repetir, Él es omnisciente, todo lo sabe. Y vio que muchos ricos ofrendaban mucho. Y vio a una viuda pobre que echó 2 blancas.
El Señor sabe cuánto echó, o sea, no porque se estuviera viendo directamente, pero él sabe cuánto echó esta viuda. El Señor notó que los ricos depositaban mucho, pero también fue muy notable su demostración de hacerlo, o sea, llamar la atención de sus ofrendas. La forma en en la que lo hacían era evidente que querían ser aplaudidos, que querían ser vistos y recibir alabanzas. Y se les olvidaba que el Señor ha dicho que la mano izquierda no debe saber lo que hace tu mano derecha. Se les olvidaba que Dios ve en lo secreto y recompensa en lo secreto, y pues en este momento sus recompensas ya las tenían. ¿Por qué? Porque fueron aplaudidos. Entonces la viuda pobre era muy diferente a todos ellos. Ella ofreció 2 blancas. Marcos nos dice que 2 blancas hacen un cuadrante, y un cuadrante era equivalente a un 1% de un denario. Un denario era el valor de un día de trabajo, obvio para un trabajador bueno, ¿no? Supongamos que un buen trabajador hoy día gana, alguien que tenga un buen trabajo, 400 pesos. Y el 1% de este salario son 4 pesos, de los cuales solo daría como para comprar un huevo y 5 tortillas. Así que 2 blancas estamos viendo que no valían mucho, era muy poquito. Pero lo maravilloso acerca de la ofrenda de esta viuda fue que ella tenía dos monedas, 2 blancas, y dio ambas. Ella se pudo quedar con una moneda para ella misma, o sea, una blanca, y nadie podría culparla si no lo hubiera hecho. Sin embargo, ella dio con una asombrosa generosidad. Esta viuda pobre, fíjense, pobre, que significa que no tenía recursos, dice el Señor que echó más que todos los que habían echado en el arca. No se refería a que ella puso más que cada persona. Él dijo que echó más que todos los que han echado. O sea, está enfatizando que ella echó más que todos los ricos y las demás personas juntas. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible afirmar que ella haya echado más que todos? Porque pues todos los demás dieron cantidades extremas. Pero esas personas demás dieron un poco de su abundancia. Muy diferente a ella, que lo que tenía lo dio en sacrificio porque era parte de su pobreza, era todo lo que tenía. Entonces las ofrendas de estos ricos no representaban ningún sacrificio para ellos. Ellos tenían muchísimo. Ellos daban de lo que les sobraba de su abundancia. Entonces esto significa que el hombre pobre pues puede servir y agradar a Dios, aún sea pobre. A veces hay personas que dicen, bueno, yo no como que no vale, porque no tengo, no vale. No. Eso no es algo de Dios. Aquí el Señor está mostrando que un hombre pobre o una mujer pobre puede servir y agradar a Dios, aún sea pobre. Tampoco se discrimina al rico. El rico también puede servir y agradar a Dios si obviamente hay ese sacrificio, si lo hace de corazón y sin egoísmo. No importa si es pobre en la influencia, en los regalos o en dinero. Si se da sacrificadamente a Dios lo que se tiene, Él lo ve y se complace. Es importante enfatizar en que todos habían echado de lo que les sobraba, pero esta mujer echó lo que tenía de su pobreza. Entonces esto explica por qué el Señor Jesús dijo, la viuda echó más que todos. Ahora veamos la situación de una viuda en ese tiempo. El Señor había mencionado de las viudas en el estudio anterior y hace un momento dimos un pequeño repaso de esos puntos. Por eso fue necesario que yo meta esos puntos. Y vimos que el Señor Jesús mostró mucho interés por la situación de las viudas y esto fue por una buena razón. Una vez que una viuda, obviamente una mujer enviudaba, ellas quedaban en una situación de desamparo y abandono. O sea, una situación tremenda, una situación difícil. Y en esos tiempos no existían pensiones de los esposos para dar a las esposas como las hay hoy. En ese tiempo no existía el seguro social como lo hay hoy. Y también en ese tiempo era muy difícil para que ellas entraran al área laboral como se puede hoy. Entonces, vemos que estaba totalmente en una situación de abandono, de desamparo, algo tremendo. Y a menos que no tuviera, a menos que tuviera a alguien, a lo mejor un familiar, a lo mejor un hijo, o a lo mejor una propiedad, su vida se iba a ver complicada. Si no había esta ayuda, su vida se iba a ver complicada. Entonces, lamentablemente, para las que tenían una fuente de ingresos o propiedades, pues con frecuencia caían en manos de hombres como los que mencionamos antes de leer nuestro texto. Hombres falsos, religiosos, que dejaban a las viudas en la calle porque de alguna manera las persuadían, les quitaban
lo que tenían. Hombres según de Dios que estaban dispuestos a robarlas y engañarlas. Y hoy día, lamentablemente, hay muchos de estos por todo el mundo, viendo a quién van a estafar y tristemente mencionan al Señor. Entonces hay que tener cuidado. El Señor ha dicho que por sus frutos lo podemos identificar. Hay que tener cuidado de no generalizar en que todos son así. Y obviamente por sus frutos los puedes identificar. También hay que tener cuidado de parte de esas personas que están haciendo esto, porque obviamente, así como hacían estos líderes religiosos con las viudas, pues no es algo de Dios y trae juicio severo. Así que esas personas que están haciendo esto, si no paran y se arrepienten, les va a traer un juicio severo. Debido a toda esta estafa de los líderes religiosos, obviamente las viudas terminaban dependiendo pues de la misericordia de la gente. Entonces la condición de una viuda era muy dura y la verdad traía lástima. Y eso traía como resultado de su necesidad y desamparo que muchas de las viudas fueran llevadas a una dependencia de Dios. Y también las orillaba a un uso más frecuente de la oración que la mayoría de los demás. Ahora bien, con la acción de esta viuda en el templo y con el comentario del Señor Jesús, obviamente se ha inspirado a miles de personas, muchas gentes han sido inspiradas por esto y muchos han seguido su ejemplo. O sea, con esto se confirma que Dios siempre hace grandes cosas con los pequeños recursos que son puestos en sus obras. Entonces, esto nos debería de llevar a dar valor a los actos humildes, a esas personas sencillas que realmente sacrifican mucho para dar. Y debemos de ignorar esas falsas grandezas, apariencias de otros. Por otro lado, debemos recordar también el importante principio que el Señor nos enseñó. Él dijo, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, la buena administración de los pequeños recursos que Dios ha puesto en nuestras manos nos capacitarán para recibir del Señor responsabilidades grandes. Esto para muchos no es importante, tanto que si podemos observar en las redes sociales, pues mucha gente se la pasa generalizando y blasfemando sobre estos puntos, ¿no? Pero vemos en el Evangelio de Marcos y vemos en el Evangelio de Lucas, porque también se encuentra en Lucas, que para el Señor Jesús fue muy importante, tan importante que llamó a sus discípulos para que se fijaran en estos puntos. Obviamente es importante para nosotros. Es un hecho que para las personas que estaban presentes, pues la ofrenda de esta mujer pasó desapercibida. O sea, tal vez si vieron cuánto echó, pues obviamente no les importó. Pero para el Señor Jesús es diferente. A Él sí le importa. A Él sí está fijándose en el corazón, la intención. Es interesante notar que a pesar de los graves abusos que se cometían en la religión de Israel, y en este caso pues abusaban de las viudas, el Señor veía y valoraba la devoción genuina que se daba entre muchos. Y como esta viuda obviamente fue valorada, y créanme que hoy ya tuvo su recompensa. Y todas esas personas que hicieron esto, obviamente también ya tuvieron su recompensa. El mundo pues no valora esto y dice, ¿cómo puede ser importante para Dios si muchos ricos antes que ella habían echado mucho? O sea, ellos ven materialmente, tangiblemente. ¿Por qué? Porque ellos no perciben las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está morando en ellos. Entonces la importancia espiritual está en que el Señor Jesús no mira la cantidad del donativo, sino el corazón con que se da. En este sentido, este pasaje tiene mucho para enseñarnos. Por ejemplo, una ofrenda o diezmo agradable a Dios debe ser voluntariamente, no obligatoriamente. Debe ser de corazón, sin egoísmos, y debe ser con gozo, porque el que realmente ofrenda agradablemente a Dios, para él es más importante dar que recibir. Lo primero que se percibe de la ofrenda de esta viuda es que dio todo lo que tenía, y en ninguna parte de la ley se exigía tal cosa. Por lo tanto, su ofrenda fue voluntaria, no fue por obligación. Lo hizo de corazón y lo hizo gozosa porque confiaba totalmente en su Dios y dependía de Dios, ese Dios de la Biblia. Y Pablo nos da un ejemplo hablándole a los corintios en ese mismo sentido, porque debe de haber una exhortación a la congregación, pero no una obligación. Eso nos queda muy claro. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 5, Pablo decía, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad,
antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y en el versículo 7 siguiente, o sea, ese es el 5 al 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos que Pablo exhorta a la iglesia, no los obliga y les muestra lo que a Dios le agrada. Dios ama al dador alegre. O sea, realmente no debe de darse porque, me siento obligado o porque, pues ni modo tengo que dar para recibir. No, eso es una herejía. ¿Ok? Entonces, el hecho de que la viuda entregara todo su sustento, o sea, implicaba que confiaba y dependía totalmente en el Señor. Dios no quiere nuestro dinero, sino a nosotros mismos. Y cuando nosotros mismos nos entregamos totalmente el sacrificio agradable al Señor, obviamente uno alinea su corazón con Dios y es generoso. No tiene que decirte nada, solito sabes tú qué tienes que hacer. Y obviamente el Señor va dirigiéndonos. Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Y esto fue precisamente lo que tuvo de especial la ofrenda de esta viuda. Somos responsables de dar un buen uso a todo lo que Dios nos da. Por amor al Señor, damos. Por dependencia del Señor, damos. Por confianza en el Señor, damos. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a la generosidad de esta viuda? Con su ofrenda expresó su convicción de que todo lo que tenía le pertenecía al Señor y que el Señor es digno de todo. Por eso se le ofreció con todo su amor. Ahora, la manera en la que ofrendamos o diezmamos va a demostrar el tipo de cristianos que somos y también lo que pensamos acerca del Señor. La viuda dio todo su sustento, no dio de lo que sobraba, como habían hecho los ricos, sino que entregó algo que necesitaba para vivir. Y eso fue lo que hizo que la ofrenda de la viuda fuera tan valiosa. O sea, no estoy diciendo que des todo, no, porque no es lo que el Señor quiere dar a entender. O sea, aquí, si das, dalo con un corazón sincero. Y de manera sacrificial vale mucho ante Dios. Entonces Dios no quiere que a regañadientes le des tu dinero o que porque te sientas culpable des el dinero. No, Dios ama al dador alegre. David es un ejemplo de esto. David se rehusó a dar a Dios si no le costaba algo. En 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, el rey dijo a Araúna, o sea, David le dijo a Araúna, no, sino que por precio te la compraré. O sea, prácticamente se la estaban dando, pero David dice, no, te la voy a comprar, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada, dice. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. O sea que por 50 piezas de plata compró un campo y bueyes. Ya lo estaban dando, pero dijo, no, me tiene que costar. Es nuestro privilegio, el costo de dar a la obra de Dios, al Señor. Dar es necesario para nuestro bien. No es dar para recibir el amor de Dios, porque esa es una doctrina desviada. No tiene nada de saludable, ni es sustentable bíblicamente. ¿Okay? Pero dar en amor y obediencia trae bendición. Acá dice que después, en el versículo 25 de 2 Samuel, así dice que David, después de pagar, dice, edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. O sea, estamos viendo que aunque no debemos dar para recibir, el Señor derrama sus bendiciones. Y no le creas al hombre, créele a Dios. Si dices que crees en Dios, créele a su palabra, que es la verdad absoluta de Dios. El principio del Señor Jesús nos muestra que Dios no necesita de nuestro dinero. Si Dios necesitara de nuestro dinero, entonces la cantidad que diéramos sería más importante que nuestro corazón para dar. Pero es nuestro privilegio el poder dar para Él. Y necesitamos dar porque es bueno para nosotros, no porque sea bueno para Dios. La mujer era pobre porque ella era una viuda, ¿sí? Y no tenía esposo para que la ayudara a sostenerla. También es significativo que el Señor Jesús había criticado a los escribas como aquellos que devoraban las casas de las viudas. Entonces podemos ver que una viuda sola hizo una contribución espectacular. Quizás un escriba había devorado su casa. Lo que hizo la viuda muestra un reto a esa manera de pensar que dice, daré cuando tenga más, porque muchos piensan así. La viuda no tenía nada y aún así era alguien que ofreció algo. Y esto significa que todos podemos agradar a Dios con nuestra ofrenda. De la misma manera que el hombre más rico también puede agradar a Dios con su ofrenda, pero obviamente es importante
la manera en la que las das, cómo piensas, cuál es la intención del corazón. Entonces, es importante saber que Él ve y Él sabe. O sea, esto no debe de quitarse de nuestra mente. Él ve, Él sabe, es omnisciente, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Entonces, sea lo que sea que demos, que sea por amor a Dios, que sea sacrificialmente. Algunas veces podemos caer en el error en pensar que solo los ricos deben de dar. Pero en este pasaje el Señor Jesús centra toda su atención sobre la ofrenda de una viuda pobre. O sea, está enfocándose en esto. El reino de Dios es diferente a los reinos terrenales. Dios no priva a los pobres del gozo de compartir con otros de su pequeña porción. Podemos verlo con Pablo y con los macedonios que estaban bajo pruebas, bajo tribulaciones, y aún así fueron generosos con sus ofrendas. En 2 Corintios 8, voy a parafrasearlo en adelante, pero 2 Corintios 8, versículo 2 en adelante. O sea que habían grandes pruebas de tribulación, tenían encima situaciones fuertes, pero ellos estaban en gozo, estaban felices. Y a pesar de ser muy pobres y las situaciones que tenían encima, sus ofrendas habían sido generosas. Pablo dice, yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades. Y dice Pablo, y aún más allá de ellas. O sea, y esto por su propia iniciativa, decía Pablo. De hecho, nos rogaron, dice Pablo, mucho para que permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y no solo eso, sino que hasta hicieron más, dice, de lo que esperábamos, porque se ofrendaron a ellos mismos, primero al Señor y luego a nosotros. O sea, ayudaron no solo económicamente, sino que ellos mismos físicamente estuvieron ayudando. Por eso hemos rogado a Tito, dice Pablo, que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger. Pues ustedes que sobresalen en todo, o sea, en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor, que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. Como decía el Señor Jesús, o sea, es importante, es necesario esto, pero sin descuidar lo otro, aquello. Entonces no les digo esto como un mandato, dice Pablo. Solamente quiero que conozcan la exhortación. Quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar su amor verdadero. O sea, Pablo lo estaba exhortando. ¿Saben qué? No pierdan esta oportunidad de demostrar su amor verdadero. Esto es parte de su relación con Dios, lo que está diciendo Pablo. Y dice ya, porque ya saben ustedes que nuestro Señor, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de nosotros, para que por su pobreza seamos ricos. Entonces, es importante, ¿no? Ver este ejemplo. Aquí estos macedonios estaban totalmente atribulados, en pruebas fuertes, pero ellos nunca se olvidaron de ser generosos. Ellos sabían que Dios los provee y Dios realmente bendice. Muchos cristianos tristemente gastan mucho dinero cuando se trata de ellos mismos, pero les duele diezmar, les duele ofrendar. Y yo no veo al Señor Jesús descartando el diezmo y la ofrenda. Al contrario, dice, es necesario. Claro, sin descuidar esto que es importante, ¿no? La fe, la misericordia, el amor, ¿okay? Pero si veo que bueno, me enfoco solo en el diezmo y no me enfoco en esas áreas, entonces sí está mal. No, es necesario esto, pero es más importante lo otro. Ahora, tristemente mucha gente toma estas citas fuera de contexto y hacen ver lo contrario. Se toman de ellas con tal de no dar. O sea, todo lo que pudieran dar para la obra y agradar a Dios no lo hacen. ¿Por qué? Porque traen un corazón endurecido. Realmente no hay una relación con Dios. Su egoísmo y su amor al dinero obviamente los ha limitado a no poder tener ese encuentro con Dios. Sin duda es una enfermedad del corazón. Y tristemente hay algunos cristianos que ya son cristianos que traen esta enfermedad del corazón. Y el Señor advirtió mucho sobre esto. Como aquel joven escriba que era muy rico y obviamente tenía un problema en el corazón y el Señor le estaba
dando en ese lugar, en ese problema, estaba mostrando su problema, pero no quiso vender todo y darlo a los pobres para poder seguir al Señor Jesús. Entonces, obviamente, en este joven había ese amor al dinero, ese era el problema. Estaba agarrado del dinero y obviamente el Señor dice, esto impide la entrada al reino de los cielos. Y lo dice de esta manera, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, cuando vayamos a diezmar y ofrendar, debemos tener en nuestro corazón a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, su entrega por nosotros. Recuerda que Él se dio todo por nosotros. Debemos tenerlo como nuestro ejemplo supremo. Pablo lo dice en Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando vayamos a diezmar y a ofrendar, que son cosas muy diferentes, son dos diferentes. Cuando vayamos a ofrendar y a diezmar, cuando vayamos a hacerlo, debemos hacerlo correctamente, voluntariamente, por amor a las personas, por amor a la obra de Dios. No es una obligación, no es por culpa. No, esto no es agradable ante Dios. Tiene que hacerlo de veras con un corazón alegre. La generosidad, cuando tú estás en una relación bien con el Señor, en automático se da, sin forzar. Ahora, vemos acá que es muy admirable lo que esta viuda hizo. Y lo aplaudimos y lo apoyamos. Pero tristemente no todos seguimos su ejemplo. Y su ejemplo no fue dado para admirarlo, fue dado para seguirlo. Así que cuando realmente estés en tu habitación, ora. Que el Señor te muestre, que el Señor te hable. Aquí te está hablando, pero que el Señor de veras te convence el Espíritu Santo de que realmente es importante este tema, porque si al Señor le importó y se lo comentó a los discípulos, es importante para nosotros. Espero que este tema pues sirva de mucho para tu vida cristiana o para las personas que están empezando, porque para los que ya tienen tiempo pues ya saben, o sea, realmente no es algo nuevo. Entonces espero que sea de bendición para tu vida y que realmente lo apliques, porque es importante aplicarlo. Que sea de bendición.